se han pronunciado a favor de las drogas, cocaína, morfina, marihuana, etc., así como también las drogas de la televisión, de los profismas, de los profismas de distracción, de distracciones, se han pronunciado, y es mediante estas últimas como ellos desgraciadamente penetran en las regiones sublunares de la naturaleza. Veamos, pues, esos dos polos de la onda dionisíaca que ahora vibran intensamente desde que se inició la era luminosa de Acuario. Absurda cosa sería renunciar a los misterios del sexo. Absurda cosa sería pronunciarnos, por ejemplo, contra el sexo yoga, con su famosa Saja Maituna, etc., porque en la era de Acuarios los misterios del sexo deberán ser develados, puesto que Urano, el primer gran revelador sexual, el señor de la gran Atlántida, rige en esos instantes la citada constelación. ¿No sería posible considerarnos verdaderos revolucionarios del Acuario si cometiéramos el error de repudiar el sexo yoga o si desafortunadamente continuásemos por el camino de la fornicación animal? Se hace necesario comprender que todos nosotros somos hijos de un hombre y de una mujer. Si buscamos el origen de nuestra existencia, si tratamos de conocer las raíces de nuestra vida, venimos a descubrir en el fondo a un hombre, una mujer y una cópula. Es pues el sexo el origen de la vida. Nosotros no somos hijos de ninguna teoría. Nosotros no somos hijos de ninguna biblioteca. Nosotros no somos hijos de tal o cual institución. Realmente nosotros somos hijos del sexo. Obviamente esa energía que nos puso sobre el tapete de la existencia es la única que puede transformarnos radicalmente. Es claro que si esa energía fue capaz de darnos la vida, de crearnos incuestionablemente también, puede transformarnos y llevarnos a la autorrealización íntima del ser. No fueron las teorías las que nos crearon, no fueron las hipótesis, no fueron los conceptos, no fueron los razonamientos, sino el sexo. De allí devenimos, de la cópula. Allí está la raíz misma de nuestra vida. Lo importante es, pues, conocer los misterios del sexo, esos misterios del sexo, aprender a manejar esa sutil energía que nos dio la vida y recrearnos, es decir, regenerarnos con ella, mediante ella transformarnos radicalmente. Eso es lo vital, lo cardinal, lo definitivo. Si nosotros repudiáramos los misterios del sexo, repudiaríamos de hecho al tercer logos. Si nosotros dijéramos que el sexo es animal, brutal, materialista, etcétera, 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 cochinadas, guarrerías, blasfemaríamos contra el Espíritu Santo. Recordemos que la energía sexual es la viva expresión maravillosa del tercer logos, que crea y siempre vuelve a crear. En vez de escupir nuestra baba difamatoria en el sanctum sanctorum de los misterios sexuales, conviene que los estudiemos profundamente. Las gentes tienen una mente morbosa
y siempre ven en el sexo los ojos del demonio. No son capaces de percibir la santidad del tercer logo. Existen multitud de escuelas de magia negra, muchas de ellas con muy venerables tradiciones que enseñan magia sexual con derramen de semen. Tienen bellísimas teorías que atraen y cautivan, y si el estudiante cae en ese seductor y delicioso engaño, se convierte en mago negro. Esas escuelas negras afirman a los cuatro vientos que son blancas, y por eso es que los ingenuos caen. Además, esas escuelas hablan bellezas del amor, caridad, sabiduría, etcétera, etcétera. Naturalmente, en semejantes circunstancias, el discípulo ingenuo llega a creer con firmeza que dichas instituciones nada tienen de malo y perverso. Recordad, buen discípulo, que el abismo está lleno de equivocados sinceros y de gente de muy buenas intenciones. Rechazar el Saha Maituna significa, de hecho, pronunciarse contra el signo de Acuario, gobernado por Urano, rey del sexo. Los ignorantes fornicarios del pseudo-ocultismo reaccionario desconocen totalmente las doctrinas secretas del Salvador del mundo, el esoterismo cristiano. La reacción pseudo-esotérica y pseudo-ocultista ignora que los primitivos grupos gnósticos cristianos practicaban el Maituna. La magia sexual se enseñó siempre en todas las antiguas escuelas de misterios occidentales. La prueba está hoy en día en la develación de los escritos de ese famoso pintor italiano. Ya sabéis cuál es. La magia sexual se enseñó siempre en todas las antiguas escuelas de misterios occidentales. El Maituna se conoció entre los misterios de los templarios, entre los misterios de los aztecas, mayas, incas, chichas, zapotecas, araucanos, toltecas, misterios de Eleusis, misterios de Roma, Mitra, Cartago, Tiro, misterios celtas, fenicios, egipcios, druidas y en todos los grupos cristianos primitivos, tales como el grupo de los esenios, que tenían su convento a orillas del Mar Muerto y uno de cuyos miembros más exaltados fue Jesús, el divino rabí de Galilea. Escrito está en las memorias de la naturaleza que en el país asoleado de Kent, el Señor de toda perfección trabajó con el gran arcano AZF, la magia sexual. Esto acontecía precisamente cuando se hallaba en su periodo de preparación iniciática, antes del comienzo de esa gran misión. El Maituna, la magia sexual, es universal. Se conocen los misterios del norte y del sur, del este y del oeste del mundo. Sin embargo, nunca antes fue develada. El secreto de la magia sexual era incomunicable. Ese es el gran arcano. Aquellos infelices que divulgaban el secreto indecible eran condenados a pena de muerte. Antiguamente en el Egipto de los faraones, este secreto secretorum de la ciencia de Hermes solamente se entregaba de labios a oídos y bajo la palabra de juramento. Así lo percibí yo, así se percibió
en la tierra de los faraones. Quienes violaban el juramento eran llevados a un patio empedrado y ante un muro milenario cubierto de pieles de cocodrilo y jeroglíficos indescifrables, se les cortaba la cabeza, se les arrancaba el corazón y sus cenizas malditas eran arrojadas a los cuatro vientos. Nos viene ahora a la memoria Cazotte, el gran poeta francés que murió en la guillotina durante la Revolución Francesa. Este hombre profetizó en célebre banquete su propia muerte y la suerte fatal que les aguardaba a cierto grupo de nobles iniciados que proyectaban la divulgación del gran arcano. A uno les profetizó la guillotina, a otros el puñal, el veneno, la cárcel, el destierro. Sus profecías se cumplieron con absoluta exactitud. En la Edad Media, todo aquel que divulgaba el gran arcano era muerto misteriosamente, ya que por las camisas de Neso, ya por los jaboncillos envenenados que llegaban como regalo de cumpleaños a la puerta del condenado, o por los ramilletes perfumados, o el puñal. En todo caso, en la nueva era gobernada por Urano, quiero que sepan mis amigos lo que es el gran arcano, el Zaha Maitura, magia sexual. La clave se ha dado en muchos